Dos, tres. Buenas, profesor. Con mi grupo vamos a presentar nuestro trabajo de modelamiento de software. Yo, Alex Alfaro, mis compañeros Manuel Aguilera, Vicente Rosales y Eliseo Guarda. Nuestro trabajo consta de un sistema de máquina virtual online. Bueno, aquí tenemos el diagrama de contexto en cual el usuario premium como no premium ingresan un tipo de solicitud al sistema. Esta solicitud, el sistema se la manda al administrador. El administrador devolvería el ID de la solicitud y el sistema devolvería al usuario el resultado de la solicitud y también la confirmación de la solicitud al administrador. Y el usuario también mandaría sus credenciales al sistema y el sistema devolvería el resultado de inicio de sesión. Tenemos nuestro actor externo, que es el servicio de pago, que manda el estado de pago hacia el sistema. Los acontecimientos que pueden realizarse en nuestro sistema son los siguientes. El usuario puede iniciar sesión, el usuario puede cerrar sesión, el usuario puede iniciar una solicitud al sistema, el sistema puede procesar esta solicitud del usuario, el administrador recibe esta solicitud del usuario, el administrador puede confirmar o rechazar la solicitud del usuario, el usuario puede pedir una máquina virtual al sistema, el usuario puede transferir archivos a esta máquina virtual. El usuario puede gestionar la cuenta. El usuario puede utilizar una interfaz de línea de comandos. El sistema puede mostrar una lista de máquinas virtuales disponibles en el momento. El sistema puede aumentar los recursos de la máquina virtual y el sistema puede guardar el estado de la máquina virtual. El diagrama de flujo de datos de nivel 1 para el proceso 1.1, que es crear solicitud. Nos llega tipo de solicitud y de usuario. Al crear la solicitud, se almacena en el almacén de datos llamado solicitud y se iniciaría esta solicitud en el proceso 1.3 y se enviaría el resultado de la solicitud y la solicitud del usuario. Para el proceso 2.1, que es verificar las credenciales sean válidas, nos llegan las credenciales del usuario, se validan las contraseñas y se envía el resultado de inicio de sesión y también la ID del usuario. Para el proceso 3.1, que es encontrar solicitud, nos llegaría la ID de solicitud, eh, se buscaría en el almacén de datos y en el proceso 3.2 se realizaría esta solicitud y se confirmaría esta solicitud. Luego, bajando el nivel de la burbuja 3.2, llegamos a la burbuja 3.2.1, en donde realizaríamos el proceso de identificar tipo de solicitud. Para realizar este proceso necesitamos adicionalmente tres datos, que serían la ID del usuario, la ID de la solicitud y el tipo de solicitud. Y como se puede observar en el diagrama, de esta burbuja salen múltiples datos hacia distintas burbujas, partiendo por la 3.2.2, que recibe el dato de usuario para así guardar la instancia y retornar la confirmación de la solicitud. Luego, si seguimos con el 3.2.3, realizamos el proceso de gestionar con la Command Line Interface, con la llegada de el dato de usuario y el dato de comandos de usuario. Y así retornar el dato confirmación de solicitud. Luego, pasando al 3.2.4, mejoramos la instancia a través del dato de usuario y retornaríamos confirmación solicitud. Pasando a 3.2.5, para realizar el proceso de asignación de máquina virtual, necesitamos tanto del dato de usuario como el dato nombre de distribución para retornar así finalmente confirmación de solicitud. Luego, si pasamos a la burbuja 326, y para realizar el proceso de gestionar cuentas necesitamos ID de usuario y terminaríamos retornando
confirmación solicitud. Luego pasando al 327, recibimos el dato ID de usuario y realizaríamos el proceso de mostrar la lista de máquinas virtuales y así retornar nuevamente confirmación solicitud. Y terminando ya con el 328, adicionalmente al dato ID de usuario que se repitió en todos los procesos mencionados, recibiríamos el dato archivos de usuario y realizaríamos el proceso de transferencia de archivos que tiene como resultado la confirmación de la solicitud. En el siguiente diagrama, los de nivel 3, bajaríamos al primero, que se vendría siendo la validación del usuario premium, 3221. Y para realizar este proceso vamos a necesitar del dato ID de usuario y de una instancia del almacén de instancias activas. Acá bifurcamos a dos caminos, partiendo por el primero de todos, 3222, guardar instancia en el servidor que recibiría una instancia del almacén máquina virtual. Para realizarse este proceso, también vamos a tener que buscar y guardar una instancia mm, en el almacén instancias guardadas y así retornar hacia el proceso 3223 una ID de una instancia activa. Cuando empezamos el proceso de entrelazado de usuario premium y instancia guardada, recibimos el dato ID de usuario del proceso 3221 y guardaríamos, almacenaríamos en el almacén, en usuario premium, una de estas instancias y terminaríamos confirmando la solicitud. Luego, para la burbuja 3241, el proceso validar de usuario premium necesita nuevamente de una ID de usuario y una instancia del almacén instancias activas para terminar retornando una ID de instancia activa hacia la burbuja 3242, que tiene como nombre de proceso obtener la máquina para los cambios. Y para ello buscamos en nuestro almacén una instancia de máquina virtual. Luego enviaríamos hacia 3243 el dato y de recurso y junto a la búsqueda de una instancia de recursos virtuales del almacén recursos virtuales, empezaríamos el proceso de aumentar recursos virtuales que terminaría retornando una confirmación de solicitud. Luego, terminando ya con el último conjunto de burbujas, tenemos la 3251, que recibe dos datos. Al fin tenemos un dato distinto, que es el nombre de la distribución, pero volvemos a repetir la entrada de ID usuario. Eh, y para realizar el proceso de obtención de máquina. Y nuevamente nos bifurcamos, pero hay que fijarse que pasamos primero al proceso de asignación de recursos. Si llegamos con el dato de ID instancia activa, y para realizar este proceso, adicionalmente, necesitamos dos instancias de dos almacenes distintos, recursos virtuales y máquina virtual. Una vez realizado este proceso, retornaríamos el ID de la máquina hacia el proceso o la burbuja 3251, que enviaría hacia la burbuja 3253 los datos y de usuario y de máquina, que anteriormente obtuvimos de el 3252. Una vez realizamos
el proceso de la burbuja 3253, crear instancia de máquina, iríamos al almacén de instancias activas y enviaríamos una instancia de ese almacén hacia el proceso 3254, que tiene como nombre enviar la máquina al usuario. Para realizar este proceso también es importante mencionar que almacenamos esta máquina en el almacén de usuarios. Y finalizaríamos con el dato, el retornado del dato de confirmación de solicitud. Bueno, ahora vamos a ver el MER de este sistema. Primero vamos a ver la entidad máquina virtual. Máquina virtual sería básicamente la información de la máquina que está usando el usuario. No la instancia, que es algo distinto. La instancia es lo que está ejecutándose actualmente, siendo la máquina más bien la descripción de esta instancia. Entonces, una máquina virtual se compone por recursos virtuales. Los recursos virtuales son la frecuencia de la CPU, la cantidad de núcleos, cantidad de memoria, de espacio, de disco, cantidad de RAM y bueno, estas dos entidades tienen su propia idea. Además de eso, como podemos ver, máquina virtual está relacionada también con instancias guardadas e instancias activas. Instancias activas serían todas las máquinas que se están ejecutando actualmente. Entonces, instancias activas, por ejemplo, tendría el tiempo que ha estado activo, el espacio que lleva acumulado de los recursos del servidor y la memoria que está gastando actualmente. ¿Ya? Por otro lado, instancias guardadas simplemente tiene una idea porque lo importante que tiene es para que el usuario premium pueda guardar una instancia. O sea, en este caso no sería una instancia ejecutándose, sino que mantendría la información de la máquina virtual. Ok. Ahora, el usuario se relaciona con las instancias activas, como vimos recién, y con las solicitudes. ¿Ya? Las solicitudes son básicamente lo que le pide al sistema si se puede hacer. Por ejemplo, podemos ver que tiene el atributo tipo solicitud y tipo solicitud puede ser ya sea eliminar mi cuenta, ah, cambiarme el nombre, en otras funcionalidades que vimos por ejemplo en la DFD anterior, puede ser por ejemplo guardar una máquina, que eso solo lo podría hacer el usuario premium, o por ejemplo asignar una máquina a mí mismo. Si yo quiero tener una distribución específica y se la pido al sistema. Luego, hay que explicar esto del ISA. Este ISA sería un ISA parcial exclusivo. Lo que significa es que puede ser solamente, el usuario solo puede ser o un usuario premium o un usuario normal. Como expliqué recién, la diferencia entre el premium y el normal es que el premium guarda una instancia guardada. Ya, además de esto, el usuario tiene datos típicos como una contraseña, el correo y su nombre. Ya, especificaciones de procesos. Primero vamos a ver la burbuja, validar usuario premium, que podemos ver acá a la derecha. Entonces, esta empezaría guardando el ID de usuario y buscaría si es que este es premium. Si es que este es premium, seguiría la burbuja y enviaría la ID de instancia activa que sacamos del almacén. Si no, mostraría un error. Luego, entrelazar usuario premium, instancia guardada. Eh, Esta burbuja recibe el ID de la instancia guardada y el ID de usuario. Una vez que lo guarda, o sea que obtiene estos datos, los guarda en el almacén de usuario premium, en el atributo de ID de instancia guardada. Luego envía la confirmación de la solicitud, pero bueno, ahí termina el pseudocódigo. Y finalmente, obtener máquina recibe el nombre de la distribución y la ID. Luego crea una instancia activa y guarda la instancia activa en el almacén de instancias activas. Luego espera a que el proceso de la burbuja de asignación de recursos termine
Y una vez termina, recibe la ID de la máquina y se lo envía a la burbuja 3.2.5.3, donde envía datos de la ID de usuario y la ID de la máquina. Eso sería todo. Muchas gracias.